En este video vamos a revisar ahora la parábola pero con vértice fuera del origen, ¿sí? Tiene una ligera diferencia con respecto al tema anterior, que es la parábola con vértice en el origen, pero ahora el vértice se va a salir del origen y va a tener coordenadas muy parecidas a cuando usábamos o cuando estudiábamos la ecuación de la circunferencia. Va a tener en este caso coordenadas de vértice h, k. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la coordenada en x del vértice va a corresponder a la h y la coordenada en y de las ordenadas va a corresponder a k para este tema de la parábola con vértice fuera en el origen. Entonces, no hay que olvidarlo, h, k. Muy bien, bueno, pues entonces ahora nos dan una ecuación un tanto diferente, pero no por ello tan variado, pero sí varía un poquito en este caso. Pues vendría siendo y menos k al cuadrado igual a 4p, ¿sí? El 4p se mantiene de la ecuación anterior, paréntesis x menos h. Esto corresponde a una parábola de forma horizontal. Recuerden que la parábola horizontal puede tener esta forma o puede tener esta forma, ¿sí? Puede abrir hacia la derecha o puede abrir hacia la izquierda, todo depende del signo que esté en esta parte de la ecuación, ¿sí? Eso lo dicta el signo que corresponda a la sección 4p. O puede ser una parábola de forma vertical, que puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo, ¿sí? El eje focal va a estar, en este caso, va a ser paralelo al eje de la y, pero bueno, todo va a depender de también el signo que tenga este valor que esté representado por 4p, ¿sí? Todo depende de eso, si va hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, entonces vamos a ver el ejemplo. Tenemos dos ejemplos, vamos a hacer los dos, ¿sí? Y la primera de las ecuaciones dice y más 3 cuadrado igual a 12 por x menos 1, ¿sí? Y entonces vamos a investigar o vamos a ver cuál de las dos ecuaciones de la parábola se parece. Y bueno, para este primer problema es más que obvio que se parece o es muy similar a esta ecuación. Y por lo tanto, bueno, vamos a poder decir que la parábola va a ser una parábola horizontal que se va a poder abrir hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo, ahorita vamos a investigar del signo que nos salga el valor de P. Muy bien, entonces en este caso el eje focal del primer problema, al ser una parábola horizontal, ¿sí? El eje focal es el eje de las X. Quiere decir que el eje focal va a ser paralelo al eje de las X. ¿Hacia dónde se va a abrir? Bueno, depende del valor de P. Entonces, la primera de las ecuaciones, que es de esta forma, ¿sí? Vamos a igualar, recuerden que esta parte de 12 corresponde a 4p. Entonces, si yo digo 4p igual a 12, despejo p y resulta que p es 12 sobre 4 y p vale 3. 3 positivo. Quiere decir que para esta primera ecuación el valor de p es positivo y vale 3, y la abertura, como estamos hablando de una parábola horizontal que se puede abrir para la derecha y para la izquierda, al ser positivo p se va a abrir hacia la derecha. Se va a abrir hacia la derecha nuestra parábola. Esto ya nos da una idea de que la parábola va a estar, obviamente no va a estar en el, ¿sí? Se va a abrir hacia acá. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser identificar las coordenadas del vértice. Ahora, las coordenadas del vértice, recuerden que son, en este caso, para la y le corresponde la k y para la x le corresponde la h. Recuerden que el vértice es h, k. Quiere decir que va primero la coordenada h y después la k. Muy bien, entonces, en este caso, ya dijimos que h le corresponde, ¿sí?, a la x. Y bueno, pues entonces, para este ejemplo, el vértice es, como aquí vale menos 1 y la fórmula original es negativo, bueno, pues en este caso va a ser con el signo contrario como aparezca ahí. Aquí aparece menos 1, va a ser 1, y acá lo que le correspondería a la k, que es la y, es más 3, lo voy a pasar con signo contrario, menos 3. Entonces quiere decir que la coordenada del vértice va a ser 1, menos 3. De nueva cuenta, ¿sí? Nos fijamos en la ecuación, a x le corresponde h, ¿sí? Dice aquí x menos 1, bueno, pues con signo contrario, la h es la primera, vale 1. Coma, ¿sí? Sigue acá le corresponde y, es más 3, bueno, con signo contrario, menos 3. Entonces, esas son las coordenadas del vértice,
1, menos 3. Muy bien, ahora para encontrar el foco, aquí hay que hacer un poquito de análisis para encontrar el foco y para eso vamos a ayudarnos otra vez de GeoGebra. Vamos a plantear el vértice. Vamos a poner aquí. Dijimos que el vértice estaba en la coordenada 1, menos 3. 1, menos 3. Ahí está nuestro vértice, ¿sí? Vamos a ponerle nada más, cambiarle para que sea el vértice. Muy bien, entonces aquí está nuestro vértice, ¿sí? De nuestra parábola. Ya, si se fijan, ya no está en el origen cartesiano, está en la coordenada, en este caso, 1, menos 3, porque así lo dicta la ecuación. Ahora recuerden lo que hemos aprendido en el tema anterior, ¿sí? El foco, para poder sacar las coordenadas del foco, el foco debe de estar ubicado P lugares, es decir, en este caso 3 lugares, hacia donde se abre la parábola a partir del vértice. El vértice está en esta parte, la parábola se abre hacia la derecha, ¿sí? Y el foco en este caso debe de estar ubicado, ¿sí? P lugares hacia donde se abre la parábola. Ya dijimos que la parábola se abre hacia la derecha, entonces 1, 2 y en este caso 3, aquí estaré ubicado el foco. Voy a renombrarlo. Foco. Y entonces voy a encontrar las coordenadas del foco a partir del origen, ¿sí? Yo tengo que decir cuál es la coordenada del foco, pero a partir del origen cartesiano. Entonces, en X avancé 1, 2, 3 y 4. Y bajé en Y menos 1, menos 2 y menos 3. Quiere decir que el foco tiene coordenadas 4, menos 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, o para este ejemplo, el foco tiene coordenadas, dijimos, 4, menos 3. Entonces, aquí lo pongo, foco, 4, menos 3. Muy bien. Ahora, la ecuación de la directriz. ¿Sí? 4, menos 3. Ahora, recuerden que la ecuación de la directriz, ¿sí? La directriz está ubicado, en este caso, para este ejemplo, el eje focal de la parábola es paralelo al eje de las X, ¿sí? Voy a trazar el eje focal para guiarnos, ¿sí? Aquí está el eje focal, quiere decir que la parábola, esta línea parte la parábola en dos partes iguales, simétricas, ¿sí? Ahora, recuerden que en este caso, la directriz es una recta que es perpendicular a el eje focal y además está ubicado P lugares hacia el lado contrario hacia donde se abre la parábola. Recuerden que la parábola se abre para acá y en este caso, bueno, pues la directriz deberá estar P lugares ubicados hacia el lado contrario. Entonces recordemos que P en este caso vale 3. Entonces a partir del vértice, ¿sí? Lado contrario es 1, 2 y 3. Quiere decir que por aquí deberá de pasar la directriz, ¿sí? La directriz, recuerden que es, en este caso, es una línea perpendicular a el eje focal. Ahora, esta directriz, que vendría siendo, es una línea, va a ser una línea que va a pasar por aquí. Esta directriz va a cortar al eje, pero ahora al eje X. Este es el eje X, ¿sí? Hagan de cuenta, la voy a poner momentáneamente, después la vamos a trazar. Así va a pasar la directriz y va a cortar a este eje, ¿sí? Va a pasar a cortar a este eje de las X. ¿En qué valor? En X igual a, aquí está el numerito, menos 2. Quiere decir que en este caso la directriz, ¿sí? Va a ser X igual a menos 2. Y si yo despejo, debe pasar el menos 2 con signo contrario igual a 0. Quiere decir que la ecuación de la directriz es X más 2 igual a 0. ¿Sí? De nueva cuenta, recapitulamos rapidito. Recuerden que la directriz está aquí ubicado, aquí donde está el punto A, ¿sí? Ahí va a pasar la directriz, es perpendicular al eje focal y debe de cortar al eje de las X, es el eje de las X, porque por aquí pasa en X igual a menos 2. Ahorita vamos a ver, cuando ya tracemos la parábola final, van a ver que por ahí va a pasar esa directriz. Muy bien. Entonces, ahora
En este caso nos piden la ecuación del eje focal, porque ahora el eje focal no está sobre el eje de las X, es paralelo, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a establecer la ecuación del eje focal? Bueno, pues muy fácil, vamos aquí, este es el eje focal, lo tracé hace rato, esa recta. Entonces, este eje focal parte o cruza, intersecta al eje de las Y, de las ordenadas, ¿en dónde? Aquí, en Y igual a -3. Aquí lo está cruzando, entonces la ecuación del eje focal, va a ser, lo va a partir en Y igual a -3, despejo, y esto me va a quedar Y más 3, pasa del otro lado, signo contrario, igual a 0. ¿Sí? Esta es la ecuación del eje focal. Muy bien. Ahora, la longitud del lado recto se saca igual. La longitud del lado recto para este problema es valor absoluto de 4 veces P. Entonces, si yo sé que P vale 3, pues en este caso el valor absoluto 4 por 3 son 12, pues es 12. ¿Sí? Ahora, recuerden que la longitud del lado recto es una línea que atraviesa por el foco. ¿Sí? Va a ser una línea que va a ser en este caso así. Va a ser perpendicular también al eje focal. Y a partir del foco debe de ser la mitad para arriba y la mitad para abajo. Quiere decir que debe de avanzar, en este caso, ¿sí? 6 lugares hacia arriba y 6 lugares hacia abajo a partir del foco. Muy bien, entonces la longitud, aquí ya la vamos a apuntar, vale 12. Y bueno, ¿cuáles son las coordenadas de la longitud del lado recto? Bueno, pues vamos aquí. Y recuerden, son como vale 12, debe de ser 6 hacia arriba y 6 hacia abajo. Entonces, si yo avanzo 6 lugares, voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. ¿Sí? Aquí. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Debe de pasar por el foco la longitud del lado recto. Muy bien, entonces ahora debe ser lo mismo hacia abajo porque es 6 hacia arriba y 6 hacia abajo. Entonces avanzamos, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Ahí están. Esos son los extremos del lado recto. Ahora vamos a dar las coordenadas del lado recto, de los extremos del lado recto, a partir del origen cartesiano. Entonces, para llegar a B, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues 1, 2, 3, 4 en X positivo y 3 en Y positivo. Quiere decir que uno de los extremos del lado recto es 4,3. Uno de los extremos es 4,3. Y el otro extremo, bueno, pues es el de abajo. ¿Cómo vamos a llegar a este punto C? Bueno, pues a partir del origen cartesiano es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Fíjense bien. ¿Y hasta dónde llega? Es -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. Quiere decir que el otro extremo es 4, -9. 4, -9. ¿Ok? Entonces, ya solamente vamos a comprobar, ¿sí? En este caso, si nosotros metemos esta ecuación, deberán de pasarse por todos los puntos que hemos trazado, ¿sí? Deberá pasar la parábola por C y por el punto B. Y bueno, si ahorita trazamos, en este caso, la longitud del lado recto deberá darnos 12. Y si trazamos la directriz, deberá de pasar por el punto A. Entonces vamos a comenzar trazando la ecuación o escribiendo la ecuación que dice y más 3 al cuadrado igual a 12 por x menos 1. Entonces y más 3 al cuadrado igual a 12 por x menos 1. Muy bien. Y ahí está. ¿Sí? Si se fijan, aquí está el vértice, a partir de ahí nace la parábola, pasa por un extremo, en este caso, que es B, pasa por el otro que es C. Si yo trazo un segmento de recta, deberá de medir los 12, aquí está, 12, ¿sí? Y si yo, en este caso, dibujo o digo la ecuación de la directriz es x más 2 igual a 0, si yo la
pongo x más 2 igual a 0. Aquí está pasando por este punto que es la directriz, ¿sí? Entonces quiere decir que nuestros cálculos son correctos. Aquí está la ecuación de la parábola con vértice, en este caso, fuera del origen. Muy bien, vamos con el segundo ejemplo. En este caso la ecuación dice x menos 4 al cuadrado igual a menos 8, paréntesis y más 2. Y bueno, pues en este caso ahora nos estaremos refiriendo a el segundo tipo de ecuación, que en este caso es esta de acá. Quiere decir que ahora esta es la ecuación que nos va a regir, ¿sí? Entonces, es una parábola vertical, quiere decir que puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo y eso va a depender de, en este caso, el eje coordenado va a ser el eje Y. Ahora, ¿de qué depende la abertura? Bueno, vamos a igualar esta parte, ¿sí? Este menos 8, bueno, pues ahí ya nos podemos dar cuenta cómo va a estar la situación, ¿sí? Si yo despejo el 4, P es igual a menos 8 sobre 4 y P va a valer menos 2. Es negativo, por lo tanto, esta parábola debe de abrir hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Bueno, porque su eje focal es en el eje de la Y. Entonces puede abrir hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende? Del valor de P, que en este caso es negativo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice? Bueno, recuerden que ahora vamos a... las coordenadas del vértice son H, K. Recuerden que H le corresponde a la X, entonces en este caso es un menos 4. El vértice va a ser con signo contrario, 4, coma. Y en este caso para acá, que tiene un más 2, es con signo contrario, 2. ¿Sí? ¿Por qué puse ahora al principio el 4? Bueno, porque a X le corresponde H y a Y le corresponde K. Entonces, este es el vértice 4, menos 2. Vamos a trazarlo rapidito. 4, menos 2. 4, menos 2. Ahí está. Aquí tenemos nuestro vértice. Vamos a renombrarlo para no tener confusiones. Ahí está el vértice, ¿sí? 4, menos 2. Muy bien, ahora lo siguiente es encontrar las coordenadas del foco. Recuerden que el foco, como es una parábola que va a abrir hacia abajo, ¿sí? P lugares es negativos, ahora quiere decir que vamos a avanzar hacia abajo con respecto a P. Entonces, aquí está el vértice, tenemos que avanzar P lugares, P vale 2, ¿sí? Vamos a avanzar menos 1 y menos 2. Aquí debe de estar el foco. ¿Y qué coordenadas tiene el foco? Bueno, tiene coordenadas, en este caso, 4, ¿sí? Porque aquí es 1, 2, 3, 4, coma. Aquí vamos a renombrarlo para no confundirnos. Este debe ser el foco. Vamos a ponerle. Entonces tiene coordenadas 4 positivo y menos 6. Quiere decir que el foco, en este caso, es 4, menos 6. Son las coordenadas del foco para la parábola que tenemos hasta ahorita, ¿sí? Entonces ahí está el foco. Ahora vamos con la, en este caso, ecuación de la directriz. Recuerden que la directriz es P lugares, P vale 2, al lado contrario, ¿sí? De donde abre la parábola abre hacia abajo, va a ir hacia acá, hacia abajo. Entonces, hacia el otro lado, a partir del vértice, P lugares, ¿sí? En este caso, P lugares. 1, 2, aquí era, lo tomé doble. Sí, aquí porque es P lugares es 1 y 2. Tenía que haber sido aquí, ¿sí? Aquí era. Aquí está el foco. Muy bien. Entonces, está en la coordenada 4, menos 4. Corrijo aquí rápidamente. 4, menos 4. Entonces, la directriz está hacia el otro lado, ¿sí? P lugares también, o sea, 1 y 2. Aquí, por aquí debe de pasar la directriz. Y si se fijan, nuestra directriz va a coincidir con el eje de las abscisas. Aquí va a estar mi directriz, ¿sí? Con el eje de las abscisas. Entonces, ese eje,
en este caso, la directriz va a cruzar al eje de las Y. ¿Dónde lo va a cruzar? Pues en Y igual a 0. En este caso, lo va a cruzar en Y igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí prácticamente la ecuación de la directriz va a ser Y igual a 0. No tiene caso despejar, Y igual a 0. Muy bien. Ahora, la ecuación del eje focal. El eje focal para este ejemplo, bueno, aquí lo tengo. Voy a trazarlo de una vez. Este va a ser el eje focal, ¿sí? Y si se fijan, el eje focal, ¿sí?, atraviesa al eje de las X, de las abscisas, lo atraviesa en X igual a ¿cuánto? 1, 2, 3, en X igual a 4. Ahí lo va a atravesar, ¿sí? Entonces, la ecuación del eje focal va a ser en X igual a 4. Si yo despejo, 4 pasa del otro lado, sino contrario. Entonces, esto va a ser X menos 4 igual a 0. ¿Sí? De nueva cuenta, venimos acá a la gráfica, ¿sí? El eje focal va a atravesar al eje de las X, es el eje de las X, lo va a atravesar en X igual a 4 positivo. Despejamos y bueno, pues tenemos X menos 4 igual a 0. Ahora, la longitud del lado recto para este problema, bueno, pues la longitud del lado recto, recuerden que es valor absoluto de 4 veces P. P vale, en este caso, menos 2. Esto es valor absoluto de menos 8, pero recuerden que las barras de valor absoluto no regresan solamente el valor positivo. Quiere decir que, en este caso, la longitud del lado recto que pasa por el foco y va de extremo a extremo, ¿sí?, vale 8 en total. Va a valer 8 en total, pero recuerden que en este caso va a ser del foco 4 para la derecha y 4 para la izquierda. Entonces voy a contar 1, 2, 3 y 4. Aquí deberá estar uno de los extremos del lado recto. Y 1, 2, 3 y 4. Acá deberá estar el otro extremo del lado recto. Entonces, ahora solamente vamos a identificarlas. En este caso, la longitud del lado recto valía 8. Y bueno, para los extremos, lo único que vamos a hacer va a ser ver dónde estaban estos puntos ubicados. Por ejemplo, este extremo va a estar en 0 en X y menos 4, ¿sí? Está sobre el eje, no se movió en cuanto a X, está en el origen, entonces 0 en X, menos 4. 0, menos 4. Y el otro extremo, que es este de acá, va a estar en X igual a 8, avanzó 8 lugares para llegar acá, y bajó menos 4, entonces 8, menos 4. Aquí ya hay que ir identificando algunos puntos, como por ejemplo que si la parábola es en el eje de las X, en las coordenadas del lado recto, esta coordenada en X se va a mantener, 4 y 4. En este caso, en la segunda ecuación que el eje focal está en Y, se va a mantener el menos 4 y el menos 4. ¿Sí? Son características que se van aprendiendo conforme se van, en este caso, se va ejercitando ese tipo de problemas. Bueno, entonces ya lo único que vamos a hacer va a ser comprobar en la gráfica que esta ecuación salga así, que parte del vértice y que pase por estos dos puntos, ¿sí? Y bueno, también vamos a trazar en estos momentos, en un momento más, lo que sería la ecuación de la directriz. Entonces, dice la ecuación x menos 4 al cuadrado igual a menos 8 por y más 2. ¿Ok? Entonces, aquí la escribí ya. Y aquí está x cuadrada menos 8. Y aquí tengo ya la ecuación. En este caso era x menos 4 al cuadrado igual a menos 8 por y más 2. Está introducida la ecuación. Y si se fijan, si parte del vértice, aquí lo vamos a comprobar mandándola de esta forma. Aquí está 4x menos 4 al cuadrado menos 8 por y más 2. Aquí está la ecuación que introduje. Y bueno, aquí si se fijan, bueno, si yo trazo el lado recto, deberá dar los 8. Aquí está 8. Y si, bueno, yo nada más trazo la ecuación de la directriz, que es y igual a 0, pues prácticamente no se va a trazar, lo puedo poner y igual a 0, y van a ver que no va a pasar nada.
porque es prácticamente el eje coordenado de las abscisas. Y bueno, pues hasta aquí este video en donde realizamos estos ejercicios de la parábola con vértice fuera del origen.